Doy la cordial bienvenida a este nuestro tercer encuentro de la materia de Derecho Civil y Contratos del Convenio Universidad Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en el área de contratos dentro del PENSU para optar al título de abogados. En la mañana de hoy pues vamos a hablar todo lo que tiene que ver sobre el tercer punto del plan de evaluación que nos habla acerca de lo que son los privilegios y las garantías. Este tercer punto nos habla de lo que es, en término contractual, los contratos de fianza, los contratos de prenda y el contrato de hipoteca, y otros principios contractuales importantes, así como la hipoteca inmobiliaria, la prenda sin desplazamiento de posesión y la oponibilidad de los contratos, y otro muy importante que es la cláusula penal. Bueno, ustedes realizaron previamente un trabajo acerca de este tema y seleccionaron y realizaron algunos tipos de contratos que son como diríamos que algunos de los más comunes que vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana. No se trata simplemente de tener un modelo como tal de un contrato, sino de que nosotros mismos creemos el modelo de acuerdo a la necesidad. Si vamos a hacer un contrato de arrendamiento, tenemos que ver cuál es la necesidad del cliente, cómo podemos prever una situación que se pueda presentar a futuro y cómo podemos eh, tratar de crear las cláusulas adecuadas para proteger ese bien y para proteger a nuestro cliente en una posible controversia legal. Precisamente para eso estamos los abogados, para anticipar lo que pueda suceder. No solamente oramos con el principio de confianza que podamos tener hacia la otra persona, sino entendemos que nosotros debemos dejar claro y especificado las cláusulas para evitar problemas pues, en el futuro. Entre el primer punto que vamos a tocar es lo que tiene que ver con el contrato de fianza. ¿Sí? Con el contrato de fianza, pues es un contrato consensual, que es un contrato unilateral, que es gratuito, que es accesorio, que necesitamos el consentimiento de la otra persona y pues obviamente pues debe tener un objeto como tal dentro de ese elemento de la fianza. Vamos a compartir algunas láminas. Dentro del contrato pues debe tener una causa, debe tener la capacidad, la persona que lo realiza y pues debe tener, o en ese caso, solucionar la capacidad pues el problema. Existen, lo que tenemos dentro de nuestro Código Civil en el artículo 1826, lo que tiene que ver con los fiadores y los cofiadores. También tenemos en el Código, en el artículo, la base jurídica del fiador la tenemos desde el 1804 hasta el 1836 de nuestro Código Civil. Las obligaciones del fiador, que la tenemos en 1804, la obligación válida, la extensión de la fianza, si necesitamos extenderla, quienes pueden constituir la fianza, la extensión de la fianza en su defecto, el caso de fiador por insolvencia, los casos de fiadores determinados, entre otros. Allí lo tenemos en ese articulado, extensión de la demanda, derechos del fiador, fiador que paga, subrogación del fiador. Todo eso lo encontramos en esos artículos del Código Civil. También, si bien nuestro Código Civil no define lo que es la fianza, la doctrina nacional ha construido varios conceptos, sintetizando cuáles pueden ser o cómo podemos denominar o cómo se denomina la fianza. Es el contrato en virtud del cual el denominado fiador contrae una obligación frente a un acreedor, denominado deudor, ¿sí? Comprometiéndose a cumplir con la obligación del deudor si éste no lo hace. De manera que esta figura jurídica tenemos tres personas que interceden: el acreedor, el deudor y el fiador. Aunque figuran en el contrato el acreedor y el fiador solamente, puesto que la fianza puede constituirse aún en contra de la voluntad del deudor, ya que el acreedor lo que le interesa es la garantía de su crédito. Por eso se denomina fianza. Al no intervenir el deudor en el contrato de fianza, indudablemente que si lo hace en el contrato se va a afianzar. Entonces tenemos entre los elementos de la fianza, bueno, que debe haber un consentimiento, debe haber un objeto, debe haber una causa, debe haber una capacidad, en ese caso debe haber un poder. ¿Cuáles son las obligaciones de los afianzables? Bueno, todas las obligaciones principales, en este caso, también tenemos posiblemente lo que es la extensión de la fianza y también tenemos las clases de fianza. Existen varios tipos de fianza porque lo vamos a ver aquí
Bueno, tenemos la fianza legal, tenemos la fianza judicial, tenemos la fianza convencional, tenemos la fianza simple, tenemos la fianza solidaria, tenemos la fianza civil, tenemos la fianza mercantil, la limitada, la definida y la personal. Tenemos la fianza real, tenemos la subfianza, tenemos la confianza y tenemos la retrofianza. Tanto la fianza legal como la judicial están establecidas en el artículo 1827 de nuestro Código Civil, que expresa que el fiador que haya de darse por disposición de la ley de la providencia judicial deberá tener las cualidades exigidas en el artículo 1810 de nuestro Código Civil. En los contratos de fianza vamos a encontrar, si vemos alguno de los que podemos obtener en el contrato de fianza, podría ser yo, ciudadano tal, en mi carácter de director o gerente de la compañía tal, como consta en la asamblea tal, establecida, registrada bajo el número tal, tomo tal. Declaro que a nombre de mi representada nos constituimos como fiador solidario y principal pagador de todas las obligaciones asumidas por el ciudadano Pedro Pérez, ejemplo, en su carácter de contratante en el contrato de impresión celebrado con el ciudadano. Esta fianza tendrá plena vigencia en el plazo estipulado, ahí establecen ustedes el plazo y de cualquier otra prórroga autorizada por la ley. Y en los supuestos de mora consentido por este, más o menos así, firma el fiador y firma el afianzado. Ahí tenemos la base jurídica de 1804 a 1836 de nuestro Código Civil. Ya sabemos que la fianza es cuando otra persona se obliga a pagar una determinada suma de dinero en nombre de otra persona. En este caso se constituye como fiador, ¿sí? En cuanto al tema de la hipoteca inmobiliaria, que es otro tema que tenemos aquí, tenemos que es un derecho real de garantía que confiere al acreedor hipotecario el jus distraendi o derecho de hacer, de ejecutar la cosa para satisfacción de su crédito, con el derecho de preferencia para cobrarse el producto de remate de la cosa hipotecada y el derecho de percusión de esta para ejecutarlo en manos de quien se encuentre. Igualmente es un derecho real accesorio de la obligación garantizada, por lo que la validez de la hipoteca presupone la existencia y validez de una obligación principal, extinguiéndose por vía de consecuencia y al extinguirse la obligación principal. Bueno, como su palabra lo indica, la hipoteca inmobiliaria versa sobre un bien, en este caso, un bien. La hipoteca es indivisible. Subsiste íntegra sobre todos los bienes grabados, sobre cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes. La indivisibilidad de la hipoteca deriva principalmente de su objeto y por ello es una de las condiciones naturales. Pero las partes pueden modificar los efectos de la indivisibilidad de la hipoteca en virtud de sus estipulaciones. Ejemplo, se puede convenir en que cuando el deudor quiera vender la mitad del inmueble hipotecado, la hipoteca debe continuar o subsistir sobre la otra mitad. La indivisibilidad tiene por efecto que cada una de las partes del fondo hipotecado, en este caso de la casa hipotecada, esté grabada con toda la deuda, de modo que cualquier fracción que sea enajenada, o sea, que sea vendida, lleva consigo la hipoteca misma. Precisamente dentro del estudio de los contratos, entre el estudio de las garantías dentro del derecho civil, nos corresponde pues ver un tema importante que es el tema de la garantía. Sí, como su palabra lo dice, me garantiza a mí que voy a recuperar algo en un momento determinado. Por eso se llama la garantía. La garantía perfecta, la garantía por excelencia, que no es otra cosa que la hipoteca en sus variantes, que sería la legal, la judicial y la convencional. Podemos definir la hipoteca como un derecho real que se constituye sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio del acreedor, para asegurar con esos bienes el cumplimiento, en ese caso, de una obligación. Es un contrato real donde se necesita la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Otra cosa que tiene que ver con la hipoteca es la indivisibilidad. Ahora tenemos otro punto aquí que tiene que ver con la hipoteca, los bienes susceptibles de hipoteca.
Los bienes inmuebles, así como sus accesorios reputados como inmuebles. El Código Civil nos enumera como bienes susceptibles de hipoteca esto que te voy a presentar a continuación. Primero, los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que son hipotecables son los susceptibles de hipoteca. Pues de otro modo la hipoteca no tendría sentido ni tendría objeto. Porque el acreedor estaría impedido de vender el inmueble hipotecado para obtener el pago de su crédito. Pero en el caso de que el inmueble se tenga que subastar y de tal modo convertirse en dinero para la satisfacción del crédito que sea requerido o que sea garantizado, es absolutamente indiferente que consista en terrenos o en edificios o cualquier otra cosa, bien inmueble, para poder recoger esa garantía. Entonces, los inmuebles. Dice, así la hipoteca de la cosa comprende por su naturaleza todo lo que forma parte del inmueble, ¿sí? El 2 sería el usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios con excepción del usufructo legal de los ascendientes. Para que el usufructo pueda hipotecarse, nada importa que sea causal o formal, pues nada impide al propietario absoluto conceder desde luego un acuerdo con el acreedor hipoteca o para crear una hipoteca sobre el usufructo de algún inmueble, dejando libre de gravamen la nuda propiedad, así como puede hipotecarse está solamente dejando libre el usufructo. O sea, o puedes hipotecar el usufructo o puedes hipotecar el bien. Si hipotecas el bien, dejas libre el usufructo, y si hipotecas el usufructo, dejas libre el bien inmueble. Cuando ocurre alguno de estos casos, o ambos al mismo tiempo, cuando está hipotecada solo la propiedad o solo el usufructo, o aquella a un acreedor y este a otro, se procederá por separado a darle los distintos productos de la aplicación o la distinta aplicación que le corresponde a cada uno. Es importante que se fije el tiempo por el cual va a durar el usufructo hipotecado. Eso es muy importante. Sin esta expresión, sin algunas circunstancias que nos muestren lo que es la duración o el tiempo, en derecho no se sabría qué es lo que se ha hipotecado, pues el usufructo perpetuo separado de la propiedad no se consigue. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del término de usufructo, debemos dejar claro el tiempo, ¿sí? La fecha como tal y el tiempo por el cual se va a hipotecar ese usufructo. Es un elemento fundamental. La ley declara formalmente incapaz de hipoteca el usufructo legal de los ascendientes. Por este usufructo se entiende que la ley acuerda al padre y a la madre sobre los bienes de sus hijos en virtud de la patria potestad y la incapacidad de ser hipotecados proviene del fundamento que le da su carácter especial, o sea, que es más que un derecho real, es un derecho personal de la administración y goce de las rentas de los indicados bienes atribuidos a los padres en compensación de los cuidados que debe prestar a sus hijos, pero agravado con cargos correlativos. Entonces es incapaz o declara la ley incapaz de hipotecar el usufructo legal de los ascendientes. Tiene que ver con los bienes de los hijos. Los derechos los derechos del concedente y el enfrenteuta sobre los bienes enfrenteuticos. Los derechos del concedente y del enfrenteuta sobre los bienes enfrenteuticos. Esta enumeración debe ser complementada, pues quedan siempre a salvo las excepciones relativas a bienes no susceptibles de ejecución. Y aunque algunos estén comprendidos en la enumeración dicha, no son susceptibles de hipoteca. Además, las aeronaves y los créditos hipotecarios. Aquí la hipoteca se extiende a todas las mejoras, a las construcciones y demás accesorios del inmueble hipotecado. Los bienes capaces de ser hipotecados es por lo general son susceptibles de recibir mejoras por acepción, como sucede con los predios, así sean rústicos o urbanos, y esas mejoras accesibles se extienden a la hipoteca. Las nuevas adquisiciones de terreno que haga el deudor hipotecario y que agregue al fondo grabado no quedan sujetas a la misma deuda.
Suponemos que hipotecamos este fondo, pero compré unos predios o unas tierras al lado de ese fondo, no quedan comprendidas dentro de la misma deuda, porque no son accesorios de este fondo ni tampoco son una mejora, son siempre una propiedad distinta, a pesar de haberse unido a él, no pierde su carácter de independiente. También la hipoteca aprovecha cualquier valor que haya aumentado en el caso que haya recibido el fondo hipotecario. La ley prohíbe expresamente la hipoteca convencional de cosas futuras y la doctrina extiende la prohibición a toda hipoteca para justificar la norma y se alegan diversas razones. Que la hipoteca de cosas futuras choca con el principio de la especialidad de la hipoteca o con la prohibición de pactos sobre sucesión futura y que una hipoteca sobre una cosa futura carecería de objeto o asiento y que la prohibición de la hipoteca de la cosa futura está dictada en protección del constituyente. ¿Sí? En este caso, cuando se hipoteca una cosa futura, ciertamente el derecho de hipoteca como tal no existe. Pero se discute si existe una convención que obligue al que figura como constituyente y en todo caso la prohibición de la hipoteca sobre cosa futura no impide que la hipoteca sobre un bien se extienda a sus futuros accesorios como acabamos de ver en la ley. O sea, hay que tener bien cuidado con esos detalles que están establecidos en la norma, en nuestro Código Civil. Clases de hipoteca. En el artículo 1884 de nuestro Código Civil nos establece que la hipoteca es legal o judicial o convencional. O sea, tenemos los dos tipos. La hipoteca legal es aquella cuyo título inmediato es la propia ley, como su palabra lo indica, es legal. Insistimos en que lo característico de esta hipoteca no es que la misma quede constituida directamente por la ley o que sea establecida directamente por la ley en esos determinados supuestos, sino que veremos una serie de elementos como tal que nos hablan acerca del derecho de constitución de la hipoteca. Tenemos el número 1. El vendedor u otro enajenante sobre los bienes inmuebles enajenados para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del acto de enajenación, bastando para ello que el instrumento de enajenación conste la obligación, o sea, debe estar establecido. La hipoteca legal surge, por tanto, cuando el propio instrumento contentivo de la enajenación consta el saldo o el precio adeudado. O sea, ¿por qué se constituye la hipoteca? ¿Cuál es el monto? Pero no basta eso solo, sino que es importante, cuando hablamos del término de hipoteca, que dicho instrumento debe estar registrado ante la oficina subalterna del registro público, porque obviamente esto le va a dar legalidad, esto le va a dar sustento, vamos a tener la legalidad que le puede dar el registro, ¿sí? En este caso, cuando el instrumento está registrado, pues le da esa legalidad, le da esos efectos. Entonces, goza de la hipoteca establecida en este supuesto todo el que haya enajenado un inmueble susceptible de ser hipotecado. O sea, primero debemos saber que debe ser susceptible de ser hipotecado. Segundo, debe costar el valor por el cual se hipoteca. En consecuencia, le corresponde al vendedor, al permutante, al deudor que ha dado en pago el inmueble y al donante, siempre que el adquiriente haya quedado en el deber de cumplir una obligación que consista en entregar una determinada cantidad de dinero, ¿sí? En este caso, pues, se está obligando a entregar una cantidad determinada de dinero que está establecida allí. En el caso de que el objeto de la enajenación sea la mitad de la propiedad, de la plena propiedad o el dominio útil o el usufructo, por lo que se tiene una hipoteca legal, el que enajena la nuda propiedad de un inmueble, reservándose para él el usufructo, en este caso el usufructuario, que cede su derecho, o el dueño directo y el enfiteuta que enajena y el suyo respectivo. El enajenante tiene hipoteca solo sobre el inmueble o los inmuebles enajenados, ¿sí?
Por lo demás, la hipoteca legal grava limitadamente la cosa que ha sido efectivamente objeto de la enajenación. Así que si se ha vendido una parte de un inmueble, la hipoteca legal afecta a esta sola parte solamente y no de manera alguna a las demás partes que posteriormente adquiera el mismo adquiriente. Se entiende, sin embargo, a los accesorios o a las mejoras y accesorios. En este caso, las mejoras que estén dentro del mismo inmueble. En el término número 2, en este caso, la hipoteca se da al enajenante para garantizar el cumplimiento de una obligación de pagar una determinada cantidad de dinero, pero no lo garantiza plenamente así. En el número 2 tenemos los coherederos socios y demás copartícipes sobre los inmuebles que pertenecen a la sucesión, sociedad o comunidad, para el pago de los saldos o vueltas de las respectivas partes, bastando asimismo que conste en el instrumento de la adjudicación de la obligación de las vueltas. Se funda este supuesto no solo en que toda división hay una especie de enajenación, suponiendo que cada partícipe cede al respectivo adjudicatario la parte que tiene en el inmueble adjudicado, sino también en que debiendo presidir la igualdad o la división, es de justicia garantizar los sardos, sin lo cual no se conseguiría efectivamente aquella igualdad. Nos habla de cuando son varias personas, cuando son sucesiones, cuando son varios socios, cuando son comunidades. Esta hipoteca compete a toda aquella persona que resulte acreedora por causa de la división que haya hecho cesar la comunidad y que existía entre ella y otras. Nada importa cuál haya sido la causa de la comunión, en este caso la razón por la cual se unieron, para el caso que haya precedido la disposición. La ley llama a varias personas a una misma herencia, o del contrato de sociedad donde acuden varias personas en comunión en una comunión estipulada para una realización como tal o para organizarse en algo. En este caso serían una sociedad o una comunidad. Los saldos o vueltas que se encontraen en la hipoteca son las sumas que algunos herederos o socios o partícipes para restablecer la igualdad que se ha podido observar en las ubicaciones que se han hecho en especie. Cuando estamos hablando de dinero, por eso habla de los saldos de las vueltas que se contraen en la hipoteca. O sea, son las sumas de dinero. El 3. Sería el menor y el entredicho sobre los bienes del tutor que se determinen con arreglo a los artículos 360 y 397 de nuestro Código Civil. En cuanto al menor y al entredicho, es necesario que se encuentren bajo la tutela y la persona debe estar investida legalmente en la cualidad de tutor, no bastando que ejerza como tal, de hecho, las funciones de tal. Esta hipoteca garantiza a los menores y a los entredichos el pago del saldo que resulte en su favor del rendimiento de las cuentas de la administración tutelar en este caso. ¿Cómo se constituye la hipoteca legal? Para que la hipoteca legal quede constituida es necesario, como toda hipoteca, el registro en la oficina subalterna, donde esté situado el inmueble hipotecado. Si el inmueble está en San Antonio del Táchira, pues acudimos al registro de San Antonio del Táchira. Si el inmueble está en San Antonio de los Altos, entonces acudimos al registro de San Antonio de los Altos. En el caso de la hipoteca a favor del enajenante, debe protocolizarse el documento de enajenación. En el caso de la hipoteca a favor de los coherederos, socios y demás copartícipes del instrumento de adjudicación, y en el caso de menores o entredichos, según los casos, la determinación hecha por el tribunal de protección aceptando la hipoteca ofrecida por el tutor sobre algún bien suyo o de un tercero. El Código Civil, pues anteriormente existía la hipoteca legal sobre los bienes del marido por la administración de los bienes de su mujer. Eso debido a que ella, en aquellas épocas la mujer era incapaz para disponer de sus bienes sin la autorización o sin el consentimiento de su marido. Estamos hablando del Código Civil anterior. Y ahora sabemos que eso no es así, que las mujeres tienen igual derecho que los hombres. Entonces, dentro de la hipoteca legal, tenemos aquella cuyo título inmediato es la propia ley,
La misma queda constituida directamente por la ley y la ley le da al acreedor el derecho a la constitución de la hipoteca. Dicho instrumento debe ser registrado en la oficina subalterna donde está situado el inmueble y la hipoteca legal grava limitadamente la cosa que ha sido efectivamente objeto de la enajenación. Ahora tenemos la hipoteca judicial. Como su palabra lo indica, entra aquí el órgano judicial. En el artículo 1886 de nuestro Código Civil hace mención a que toda sentencia ejecutoriada que condene al pago de una cantidad determinada, en este caso de dinero, establecido en dinero, a la entrega de cosas muebles o al cumplimiento de una obligación, en este caso, convertida en la de pagar una cantidad líquida, produce hipoteca sobre los bienes del deudor en favor de quien se haya obtenido la sentencia, hasta un valor doble de la cosa o cantidad mandada a pagar. Esto tiene también mucho que ver cuando se instituye el contrato de fianza. Las cláusulas que nosotros establezcamos allí son las que nos va a dar la resolutoria cuando se vaya a ejecutar esa hipoteca. El acreedor favorecido por la sentencia deberá designar ante el tribunal los bienes especiales del deudor, o sea, presentarlos, ¿sí? Obviamente, porque el tribunal no conoce cuáles son los bienes. Bueno, debe presentar los bienes especiales del deudor en los cuales pretenda establecer la hipoteca, con expresión de su situación y linderos, o sea, todo detallado. Y si el tribunal con conocimiento de causa encontrare que representan el valor doble de la cantidad a cuyo pago se ha condenado al deudor, ordenará que se registre la sentencia junto con la diligencia, o sea, la solicitud del acreedor y el auto que haya recaído. En esta hipoteca judicial es cuando un fallo o una decisión judicial confiere a un acreedor el derecho de constituir una hipoteca sobre un bien, que son propios del deudor en este caso. ¿Cuándo se da esta hipoteca judicial? El supuesto que trae nuestro Código Civil dice que toda sentencia que condene el pago de una cantidad limitada o a la entrega de cosas muebles o al cumplimiento de cualquier otra obligación convertida en pagar una cantidad líquida produce hipoteca. Eso no dice nuestro Código. Y el acreedor favorecido por la sentencia deberá designar ante el tribunal los bienes especiales del deudor a los cuales pretenda establecer esta hipoteca. El acreedor favorecido por la sentencia deberá designar ante el tribunal los bienes, o sea, presentarlos. En el caso de que los bienes sobre los cuales se pretenda establecer la hipoteca excedan el doble del valor antes dicho, el deudor podrá pedir al juez competente que la limite a una cantidad de bienes, cuyo valor sea suficiente para garantizar la parte económica que él ha perdido. Y el juez, pues obviamente hará la verificación y revisión de cuál es el valor del bien a hipotecar. También se podrá solicitar en todo caso que se traslade el gravamen hipotecario a otros bienes determinados a cuyo efecto se seguirá el mismo procedimiento. La hipoteca judicial entonces es un gravamen impuesto a una propiedad inmueble, si bien no voluntariamente por el propio deudor. O sea, en ese tipo de hipoteca no estamos hablando de la voluntad de la persona, del deudor, sino su nombre por una autoridad judicial competente y por tener el carácter de no estar regida por los principios legales relativos a los gravámenes y enajenaciones, y por tanto sometida a consecuencias y a sanciones que se derivan de las disposiciones contenidas en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley del Registro Público del Notariado, en el Código de Procedimiento de Civil. Se tendrá como no registrado el documento que se constituya un gravamen e inexistente este mismo cuando el registrador se hubiera efectuado en contra de una prohibición previa y expresa de un juez con facultad para ello. Los laudos arbitrales no confieren el derecho señalado, sino desde el día en que se haya ejecutoriado por decreto de la autoridad judicial competente y las sentencias dictadas por las autoridades judiciales en el extranjero. No producirán hipotecas sobre los bienes situados en la República, sino de que nuestras autoridades judiciales hayan decretado su ejecución, salvo las disposiciones contrarias que contienen los tratados internacionales. Sobre la manera de constitución de la hipoteca, encontraremos detalles en el Código Civil y obviamente en que es nuestra norma civil.
Entonces, el juez hará esa verificación y determinará el monto del bien, en este caso, pues, el perito que le establece el valor para solicitar que se traslade el gravamen. La hipoteca judicial, como hablábamos hace rato, no entra la voluntad del deudor. En este caso, se hace a través de una falla judicial. O sea, es la norma, es un tribunal el que a través de un juez, pues a través de la solicitud previa, obviamente concede o confiere a un acreedor el derecho de constituir una hipoteca sobre unos bienes que son propiedad del deudor. Y aquí nos dice cuándo será. El acreedor favorecido por la sentencia deberá designar ante el tribunal los bienes especiales del deudor en los cuales pretenda establecer la hipoteca, o sea, presentar los documentos, el monto y dónde están todos los detalles de esos bienes, ¿no? Sobre los bienes en los cuales pretenda establecer la hipoteca, con expresión de su situación, linderos, y si el tribunal con conocimiento de causa encontrare que representan el valor doble de la cantidad a cuyo cargo se haya condenado al deudor, ordenará que se registre la sentencia junto con la diligencia del acreedor y el auto que haya recaído. La hipoteca judicial, entonces, es un gravamen impuesto a una propiedad inmueble, que no es voluntaria, sino que es establecido por una autoridad judicial. Y por tal carácter no deja estar tejido por nuestros principios relativos o por nuestra norma. Tenemos también lo que es la hipoteca inmobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Aquí vamos a ver la ley de hipoteca inmobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión y tenemos lo que es la hipoteca, el concepto de hipoteca inmobiliaria. Es el derecho real constituido sobre determinados bienes muebles del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor y para asegurar sobre esos bienes el cumplimiento de una obligación. La ley especial que regula la hipoteca inmobiliaria y hay unos elementos importantes que debemos tener allí acerca de cuando vamos a hablar acerca de lo que es la prenda sin desplazamiento de posesión. Ajá. La identificabilidad se refiere a que los únicos bienes muebles susceptibles de hipoteca mobiliaria están enumerados taxativamente por el artículo 21 de la Ley de Hipoteca Inmobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión, los cuales no pueden reemplazarse o sustituirse por otros bienes análogos o que presenten características semejantes o que se encuentren en lugares diferentes. Por ejemplo, un lote de mercancías, mercaderías o materias primas estando depositadas en un local determinado, no son objeto de hipoteca, sino de prendas sin desplazamiento de posesión. Pero cuando estas mismas mercancías o materias primas se encuentran dentro de un establecimiento mercantil, entonces sí serían objetos de hipotecas. En este caso será competente el juez mercantil tomando en consideración la cuantía de la demanda, del lugar en que se encuentre, donde estén almacenados o consideren depositados los bienes dados en prenda. El procedimiento se iniciará mediante una demanda acorde al artículo 237 del Código de Procedimiento Civil que deberá ir acompañada de los títulos que fundamenten el crédito y la garantía y se adjuntará también la certificación registral acreditativa de la inscripción y subsistencia del derecho de prenda. En el mismo acto en que se admite la demanda, el juez acordará la intimación al deudor y al ignorante para que paguen dentro de los 8 días siguientes a la notificación y ordenará el secuestro de los bienes en manos del acreedor de la persona que se señala. Allí pues va a transcurrir el paso, si no cumple con lo adecuado, pues se da la celebración de la subasta, en anuncio del remate y se fijará el domicilio de los intimados en un lugar público y el anuncio se expresará con nombre del apellido del actor de la demanda. Tenemos el registro de hipoteca inmobiliaria y de prendas sin desplazamiento de posesión. A estos efectos, la ley de oficinas subalternas del registro llevará los siguientes libros especiales: libro de presentaciones de hipoteca inmobiliaria y de prendas sin desplazamiento de posesión, libro de instrucciones de hipoteca inmobiliaria, libro de inscripciones de prendas sin desplazamiento de posesión. En los libros mencionados en el artículo anterior se inscribirán o anotarán los títulos de constitución o modificación de las hipotecas inmobiliarias y de las prendas sin desplazamiento de posesión, los títulos de cesión o transmisión en inter vivos o de los créditos hipotecarios
y las órdenes judiciales de crédito inscritas, así como aquellas provocadas por la cancelación de hipotecas o prendas de crédito. En este caso, la identificabilidad. A diferencia de lo que ocurre en el derecho común, en la garantía real inmobiliaria solo son admitidos aquellos bienes y derechos sujetos a principios de identificación por la pertenencia a un establecimiento o por su naturaleza, estado, calidad, valor estimado, objeto de seguro o por los datos registrados por los seriales. En este caso, números o nombres o por la destinación a una actividad industrial. Los datos indicados son los que determinarán la identificabilidad. Titularidad activa. Los únicos acreedores de hipotecas son los que en forma taxativa señala la ley en su artículo 19. Estos son la nación, los estados, las municipalidades, el Banco Central de Venezuela, los institutos autónomos, las empresas oficiales, los bancos extranjeros y las entidades financieras internacionales, debidamente autorizados en cada paso por la Superintendencia de Bancos, los bancos y demás instituciones de crédito públicas, mixtas, privadas, regidas por la Ley General de Bancos, las compañías de seguros, las sociedades mercantiles, las personas naturales o jurídicas que obtengan autorización previa al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, los titulares especiales y los titulares ordinarios. Los titulares especiales formados por las instituciones de derecho público, entre las cuales se encuentra el Banco Central de Venezuela, los institutos autónomos e instituciones en las que el Estado venezolano tiene participación o tiene interés, y en segundo lugar comprende solo lo que es denominado los titulares ordinarios, que comprenden no solamente las instituciones de derecho privado, que es el primer grupo que está exonerado por la ley y que debe cumplir ciertos requisitos previos a que se dé esto para la constitución de la garantía. Este tratamiento especial se debe a la credibilidad de la solvencia e interés social que tienen las instituciones de carácter público al contratar o en el momento de contratar. No así el segundo grupo, que serían los titulares ordinarios, en la cual impone la ley el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al caso que le corresponde. Los bancos nacionales y demás instituciones de crédito público, privadas o mixtas no están obligadas a cumplir los requisitos administrativos previos, pero se les exige formalmente que estén regidos por la Ley General de Bancos y otras instituciones de crédito, y además están sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos. Las compañías de seguros están exoneradas del cumplimiento de este tipo de requisitos, y esta exoneración tal vez se deba a que estas instituciones están sometidas a un estricto control, verificación en lo que respecta a su constitución, funcionamiento por parte de la Superintendencia de Seguros, lo que nos sirve como garantía de la seriedad y solidez de estas instituciones financieras o de estas organizaciones como tal. También se exigen una serie de requisitos, que ahí vemos todo lo que es la diferencia entre los titulares especiales y entre los titulares ordinarios, dentro de cuando vamos a hablar del tema hipotecario. Vamos a, quería que viéramos la hipoteca y sus efectos. En el mismo sentido, se orienta la prohibición de transmitir la hipoteca con independencia del crédito garantizado a otro acreedor del mismo deudor común. La determinación de los sujetos activos de la relación hipotecaria es de suma importancia, porque de ello depende el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, en los cuales el legislador ha puesto bastante énfasis en darle validez a la operación mediante la cual se va a constituir esta garantía. El legislador ha querido evitar que en esta relación pudieran intervenir acreedores inescrupulosos que pretendan especular o controlar de manera ilícita, lo que vendrá a desviar la sana redacción o la sana intención crediticia con la que se ha establecido la ley y para lo que realmente se ha establecido. En los últimos puntos de que tenemos allí en el tema 3, también tenemos un tema importante, que es el tema de la cláusula penal. Aquí tenemos una sentencia de la Sala de Casación Civil, el expediente número 2010-000620 de la magistrada Ibelia Pérez Velázquez. Es una estipulación mediante la cual, la cláusula penal es una estipulación mediante la cual las partes disponen que en caso de inejecución culposa de la obligación o de retardo en la ejecución del deudor, se comprometa a cumplir una determinada prestación de dar o de hacer. En el caso de la cláusula penal, nosotros ya tenemos
que precisamente se establece para obligar de una u otra forma, de manera pecuniaria, a pagar una cantidad de dinero. En ese caso, siempre nosotros debemos redactar esta cláusula penal que nos permita garantizar que lo que estamos haciendo, pues tiene que al hacernos perder el tiempo o cuando la persona no cumple con la obligación, pues nosotros podemos activar esa cláusula penal. La prestación a cuyo cumplimiento se obliga el deudor puede consistir en el pago de una suma de dinero, nosotros la debemos establecer allí, o en una prestación de dar o de hacer, cualquiera de ellas que fuese. En el 1257, nuestro Código Civil nos habla de una obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o a hacer alguna cosa para el caso de inejecución o retardo en el cumplimiento de la obligación. Con esta clase estamos cerrando nuestra actividad 3 o nuestro encuentro 3. Estuvo con ustedes hoy la profesora Mayra Maldonado, abogada, docente de la Cátedra de Derecho Civil y Contratos. Es una materia bastante extensa, muy larga, que obviamente no vamos a poder ver totalmente en el tiempo tan corto que podemos encontrarnos, pero yo les sugiero que tengan a sus manos libros de contratos de Maduro Lullanto. Hay muchos manuales o muchos libros también tenemos Sandra Aguilera Brizuela, que es uno que yo con el trabajo, y mucho material bibliográfico.